La inmensidad del espacio estaba en silencio, pero la tensión que lo llenaba era ensordecedora. La Tierra, que había estado aislada del resto de la galaxia durante siglos, finalmente había hecho contacto con una raza alienígena, solo que no fue el encuentro pacífico con el que la humanidad alguna vez había soñado. La flota anulana, una enorme armada que representaba una de las civilizaciones más avanzadas y agresivas de la galaxia, llegó al borde del sistema solar con un ultimátum que sacudió el núcleo mismo de la civilización humana. El mensaje era simple y brutal: ríndete completa e incondicionalmente en 24 horas o la Tierra se reduciría a un páramo estéril, sus habitantes no eran más que cenizas esparcidas por las estrellas. Para los anulanos, este era un procedimiento estándar, un medio para expandir su imperio subyugando lo que consideraban especies menores, pero para la humanidad era una amenaza existencial diferente a cualquier otra, un desafío que los obligaría al borde de la extinción o los impulsaría a los abismos de la historia galáctica, ya que las especies que se niegan a doblegarse habían llegado con una flota tan vasta que borró las estrellas, una fuerza tan abrumadora que incluso las mentes militares más avanzadas de la Tierra lucharon por comprender su alcance total. Esta fue la primera vez que la humanidad se encontró con vida inteligente más allá de su propio planeta, y la realidad de la situación estaba lejos del contacto esperanzador con seres benévolos que habían alimentado la ciencia ficción durante siglos. La humanidad se enfrentó a la dura verdad de que no estaban solos en el universo y que aquellos que compartían el cosmos con ellos no eran necesariamente amigables. En la instalación secreta SETI enterrada en las profundidades de las montañas rocosas, los líderes de la Tierra se reunieron en una sesión de emergencia convocada apresuradamente. La sala se llenó con el zumbido de la maquinaria y el murmullo frenético del personal militar y científico, todos trabajando incansablemente para encontrar una solución a la crisis inminente. Entre ellos estaba Joseph Holmes, un ex soldado que se había convertido en el lingüista xenófobo más importante de la Tierra, su experiencia en descifrar idiomas alienígenas. Ahora, la última esperanza para negociar con el Anolina. Holmes llegó al centro de comando con una sensación de urgencia que reflejaba la desesperación en los ojos de quienes lo rodeaban. El ultimátum Anolina, reproducido en una pantalla gigante, su comandante alienígena Prior, entregando el mensaje con un aire de condescendencia que hizo hervir la sangre de Holmes. Tu especie es primitiva, Prior declaró, su voz fría y mecánica a través del software de traducción inferior. Para la gloria del Imperio Anulano, te arrodillarás o arderás. La habitación estaba en silencio cuando terminó la transmisión, el peso de las palabras de Prior colgando pesadamente en el aire. El general Riggs, un veterano canoso que había visto su parte justa de conflictos, se volvió hacia Holmes con una mirada de determinación sombría. Eres nuestra mejor oportunidad de abrir un diálogo con estos bastardos, dijo su voz baja y llena del tipo de autoridad que viene de años de mando. Cómpranos tiempo para movilizarnos. Holmes asintió sintiendo el peso del mundo asentarse sobre sus hombros. Siempre había sabido que su trabajo algún día podría ser crucial para la supervivencia de la humanidad, pero nunca había imaginado que llegaría a esto mientras las fuerzas militares de la Tierra se apresuraban a tomar posiciones defensivas. Holmes y su equipo de lingüistas y científicos trabajaron las 24 horas del día, aprovechando la tecnología de traducción más avanzada a su disposición para establecer una línea de comunicación rudimentaria con el Anolina. La tarea era abrumadora. El lenguaje de la Anolina era complejo, lleno de matices que eran difíciles de comprender incluso con la ayuda de algoritmos de vanguardia, pero Holmes no era nada si no estaba decidido. Examinó cada fragmento de información que tenían sobre la biología y la sociedad de los Anolina en busca de alguna debilidad que pudiera explotarse, cualquier matiz cultural que pudiera dar a la humanidad una ventaja en las negociaciones. El tiempo se estaba agotando y el Anolina no mostraba signos de paciencia. Cada intento de comunicación se encontró con la misma respuesta despectiva. Los humanos eran insectos, indignos de nada más que la subyugación. Holmes sabía que si querían sobrevivir, tendrían que mostrarle a la Anolina algo que nunca habían encontrado antes. Una especie que, a pesar de su uso relativo, se había abierto camino.de las cuevas a las estrellas a través de pura tenacidad, adaptabilidad y una voluntad indomable de sobrevivir. El reloj avanzaba cada segundo, acercando a la humanidad al momento del ajuste de cuentas. Las defensas de la Tierra eran formidables para los estándares humanos, misiles nucleares, cañones de riel, aviones de combate avanzados, pero contra la tecnología eran poco más que juguetes. La capitulación parecía la única opción lógica, pero Holmes sabía que no estaba en la naturaleza de la humanidad rendirse sin luchar. Los Anen los habían subestimado gravemente y ese error les costaría caro. Holmes trabajó incansablemente en la elaboración de un mensaje que esperaba que resonara con los Anol, uno que les hiciera ver a la humanidad no como simples primitivos, sino como aliados potenciales con algo valioso que ofrecer. Habló de los triunfos de la humanidad, de sus avances tecnológicos y, lo más importante, de su espíritu inquebrantable, pero las palabras por sí solas no serían suficientes para convencer a los Ulen.
Respetaban la fuerza por encima de todo y Holmes sabía que necesitarían pruebas de ello. Las capacidades de la humanidad en un movimiento audaz. Holmes decidió adjuntar esquemas para un sistema de propulsión revolucionario que había estado en desarrollo durante años, uno que potencialmente podría superar incluso a las naves anolinas más avanzadas. Era una apuesta, revelar una pieza tan crítica de tecnología a un enemigo, pero Holmes sabía que era un riesgo que valía la pena tomar. Con una respiración profunda, presionó el botón de transmisión enviando la súplica de la humanidad a través del vacío del espacio a la flota Annen, que esperaba en el puente de la nave insignia Ulen. Los ojos de Prior se entrecerraron cuando el mensaje se reprodujo en la pantalla de visualización. Las palabras del humano fueron elocuentes. Su tono era respetuoso pero firme, pero Prior no se impresionó fácilmente. Su dedo se cernió sobre la tecla de terminación listo para descartar la transmisión como más sin sentido. Gloucester, pero antes de que pudiera terminarla, su oficial científico habló. Su voz estaba teñida de sorpresa. Comandante, necesita ver esto, dijo, trayendo los esquemas de propulsión que Holmes había adjuntado al puente. Se quedó en silencio mientras los oficiales Annen estudiaban los diseños. Sus mentes corrían mientras se daban cuenta de las implicaciones. La eficiencia del sistema de propulsión era notable mucho más allá de lo que habían esperado de una especie tan joven como la humanidad. Si estos cálculos son correctos, el oficial científico continuó con su tono ahora lleno de un dejo de asombro. Este motor podría superar a nuestras mejores naves. Prior se reclinó en su silla con la mente acelerada. Si los humanos pudieran ofrecer tecnología como esta, tal vez fueran más que otra raza a ser subyugada. Tal vez había algo que ganar aquí. Beyond Conquest. Salúdenlos. Prior ordenó su curiosidad al máximo. Veamos qué más tiene que decir este Joseph Holmes. La pantalla de visualización parpadeó y el rostro de Holmes apareció una vez más. Su expresión era cautelosa pero esperanzada. Comandante Prior comenzó a inclinar la cabeza en un gesto de respeto. Gracias por recibir mi mensaje. Prior estudió al humano sopesando cuidadosamente sus opciones. Tus palabras son bastante humanas. Prior respondió con su tono brusco, pero las palabras son baratas. Ofreces tecnología, pero ¿cómo sé que no es una? Rick Holmes se encontró con la mirada del alienígena sin pestañear. Su voz era firme mientras respondía. Propongo una reunión de intercambio. Una reunión cara a cara para discutir el potencial de una asociación mutuamente beneficiosa entre nuestros pueblos. Los ojos del Prior se entrecerraron aún más. Sospecha Waring con curiosidad en su mente. El humano era audaz, tuvo que admitir, y si la tecnología de propulsión era genuina, podría haber mucho que ganar de tal alianza. Muy bien, dijo el comandante al fin, su voz mezclada con renuencia. Vendrás a bordo de mi nave solo y desarmado. Veremos si tu asociación tiene algún mérito. La transmisión terminó y Holmes dejó escapar un suspiro tembloroso. La tensión se drenó de su cuerpo. Fue un comienzo, un hilo frágil de esperanza ante la aniquilación, pero sabía que el verdadero desafío recién comenzaba mientras se preparaba para abordar el transbordador que lo llevaría al buque insignia. Holmes se robó para la confrontación que vendría. El destino de la humanidad descansaba sobre sus hombros, y no los defraudaría de una manera u otra. Haría que los Anin vieran el valor de la coexistencia. Tenía que hacerlo. El transbordador atracó con un estremecimiento y la esclusa de aire se abrió con un siseo revelando el cavernoso hangar bay del buque insignia Annen. Holmes salió con el corazón palpitando en su pecho mientras guardias Annen lo flanqueaban a ambos lados con sus armas listas. Los pasillos de la nave estaban estériles y fríos. Las paredes estaban revestidas con la desconocida escritura alienígena que Holmes había pasado incontables horas descifrando. No podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia el vientre de la bestia, un cordero al matadero. Las puertas de la cubierta de mando se abrieron con un silbido y Holmes se encontró cara a cara con el Prior. El comandante Annen se cernió sobre él, sus ojos oscuros inescrutables mientras estudiaba al humano frente a él. Habla. El Prior humano ordenó, su voz fría y distante. Convénceme. Holmes respiró profundamente reuniendo sus pensamientos. Mientras comenzaba a hablar, habló del ingenio del espíritu humano, de la forma en que la adversidad siempre había impulsado a la humanidad a mayores alturas. Describió los saltos en la tecnología, los avances en ciencia y medicina, la insaciable búsqueda del conocimiento que había impulsado a la humanidad hacia adelante. No somos una carrera para ser subestimada, Holmes, dijo, su voz resonando con convicción. Tenemos tanto que ofrecer, no solo en tecnología, sino en perspectiva e innovación. Imagina lo que podríamos lograr juntos como aliados. Prior escuchó en silencio, su expresión ilegible mientras consideraba las palabras humanas. Cuando Holmes se quedó en silencio, el comandante se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Palabras audaces, dijo al fin, pero las palabras no son suficientes. Hablas de innovación, pruébalo. El extraterrestre hizo un gesto hacia una pantalla holográfica donde una compleja maraña de ecuaciones y diagramas giraba lentamente. Este es un problema que ha confundido a nuestros mejores ingenieros para ciclos. Prior explicó, su tono desafiante. Resuélvelo, y tal vez creeré en el valor de tu asociación. Holmes dio un
Paso adelante su mente ya acelerada mientras examinaba la pantalla. El problema era abrumador, un lío de física avanzada y matemáticas teóricas que habrían dejado perplejas incluso a las mentes más brillantes de la Tierra. Pero Holmes no estaba solo. Necesitaré a mi equipo, dijo Holmes, encontrando la mirada de Prior con determinación. Las mentes más brillantes de la Tierra, danos una oportunidad y encontraremos una solución. Prior vaciló, el peso de la decisión evidente en sus ojos, pero el encanto de la tecnología era demasiado fuerte para resistir. Tienes un ciclo, dijo a regañadientes. Impresioname. Mientras Holmes y su equipo se ponían a trabajar, la presión aumentaba, el reloj estaba corriendo, y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Los Anen eran superiores en todos los sentidos, más fuertes, más avanzados, más despiadados, pero no conocían las profundidades del coraje humano, y la resolución, la determinación que los había llevado a sobrevivir contra todo pronóstico. Holmes trabajó incansablemente, su mente acelerada, mientras él y su equipo abordaban el problema con todas las herramientas a su disposición. Ecuaciones fueron garabateadas en tableros holográficos, modelos virtuales giraron y remodelaron mientras perseguían cada pista, cada posibilidad. Las horas pasaban como minutos, la tensión en la habitación palpable mientras se acercaban a una solución, y luego finalmente un avance. Lo tenemos, Holmes, exclamó su voz llena de triunfo cuando la última pieza del rompecabezas se encajó en su lugar. El diseño no se parecía a nada que él Anolina hubiera visto jamás, un enfoque audaz y poco convencional que reescribió las reglas de lo que había pensado que era posible. Holmes presentó la solución a Prior. El modelo holográfico brillaba con la promesa de innovación. El comandante Ulan estudió el diseño. Su expresión era ilegible mientras sopesaba el logro del humano. Prior admitió a regañadientes que para una especie primitiva parece que puede haber más en ti de lo que parece. Holmes se encontró con la mirada del comandante. Un rayo de esperanza en sus ojos. Entonces considerarás mi propuesta. Una asociación. Una oportunidad para que nuestras razas aprendan unas de otras. Prior se quedó en silencio durante un largo momento. El peso de la decisión pesaba sobre sus hombros. El camino de Ulen era la conquista, la subyugación, el fuerte gobernando sobre el débil, pero tal vez, solo tal vez, había otro camino. Extenderé la fecha límite, Prior dijo al fin con su voz grave. Tendremos más negociaciones. Discutiremos los términos de esta asociación, pero recuerda mis palabras. Humano. Un movimiento en falso. Un indicio de traición y mis fuerzas dispararán contra tu mundo. Holmes asintió con su expresión solemne. Entiendo, comandante. Solo buscamos paz y cooperación. La transmisión terminó y Holmes se hundió en su asiento. La tensión se drenaba de su cuerpo. Habían ganado tiempo, una oportunidad para la diplomacia, pero sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros incluso ahora. Los susurros de disidencia se estaban extendiendo por las filas de Ulan. Los comandantes de línea dura, ansiosos por la conquista y la gloria, se irritaban ante la idea de tratar con una especie inferior. Veían a los humanos como débiles, maduros para la subyugación, y la voluntad del Prior de negociar como una traición a la paz. En los rincones oscuros del buque insignia, una prole de motines, un desafío al mando del Prior y una amenaza a la frágil esperanza de paz y en la tierra. Los líderes de la humanidad se prepararon para lo peor, sabiendo que cualquier paso en falso, cualquier indicio de debilidad, podría hacer que la ira del Prior se estrellara contra ellos. Para Holmes, la batalla apenas había comenzado. Necesitaría cada gramo de su habilidad, su ingenio y su coraje para navegar por el traicionero camino que tenían por delante, para forjar una alianza a partir de la desconfianza y el miedo, para unir dos razas en el ante la aniquilación. Las apuestas nunca habían sido más altas y el margen de error nunca más pequeño, pero por el bien de su mundo, por el futuro de su especie, Joseph Holmes no se echaría atrás, lucharía con todas las armas a su disposición, palabras, ingenio y el indomable espíritu de la humanidad para asegurar un lugar para su gente entre las estrellas sin importar el costo. Holmes y su equipo subieron a la nave insignia Anen, sus pasos resonaron en el hangar cavernoso, el aire vibraba con tensión mientras los guardias Anen los flanqueaban, sus armas listas. Holmes no podía quitarse la sensación de que estaban caminando hacia el vientre de la bestia, rodeados de enemigos que los veían como poco más que insectos mientras profundizaban en la tecnología Anen, trabajando codo a codo con sus homólogos alienígenas. Holmes notó diferencias sutiles entre los Anol, algunos como Prior se comportaban con una postura rígida, sus movimientos casi mecánicos, otros se movían con fluida gracia, sus ojos agudos y calculadores, siempre observando, siempre juzgando. Una noche, mientras Holmes miraba los esquemas Anulan, un archivo de datos le llamó la atención, lo abrió y la sangre se le heló. El archivo detallaba una compleja jerarquía de razas con una pequeña élite que gobernaba incontables especies subyugadas. El nombre del Prior apareció en una lista de sirvientes de alto rango. Holmes buscó al Prior en sus aposentos privados, su voz baja y urgente: comandante, tenemos que hablar. Los ojos del Prior se entrecerraron con sospecha. ¿Cuál es el significado de este humano?
Holmes expuso sus hallazgos observando atentamente el rostro del prior. La expresión del comandante permaneció impasible, pero un músculo se contrajo en su mandíbula. ¿No entiendes nada, prior?, siseó su voz llena de ira, apenas contenida. Así es como siempre ha sido. Ole sacudió la cabeza, su voz tranquila, pero insistente. Pero no tiene por qué serlo. Presionó. Juntos podríamos cambiar las cosas, crear una sociedad más justa, una donde todas las especies sean tratadas como iguales. Prior se dio la vuelta a sus hombros encorvados bajo el peso de siglos de tradición y opresión. Incluso si quisiera es imposible, murmuró, su voz teñida de derrota. El control de la élite es absoluto. Holmes puso una mano sobre el hombro del prior, su voz llena de tranquila determinación. Nada es imposible, dijo suavemente. Ya hemos demostrado que al trabajar juntos durante un largo momento. Prior se quedó en silencio, su mente acelerada mientras sopesaba las palabras humanas. Luego lentamente se volvió hacia Holmes con un fuego en los ojos. ¿Qué propones? Trabajaron en secreto desarrollando dispositivos de comunicación para eludir la vigilancia de Ullen. El equipo de Holmes trabajó incansablemente, sus dedos volando sobre interfaces holográficas, mientras escribían complejos algoritmos de cifrado diseñados para mantener sus planes ocultos de miradas indiscretas. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba dentro de la flota Annen. Los comandantes de línea dura miraron a los humanos con abierta hostilidad, sus voces se alzaron en acalorados argumentos exigiendo el fin de las negociaciones y la subyugación inmediata de la Tierra. Holmes escuchó fragmentos de estas conversaciones, su corazón pesado con el conocimiento de que su frágil alianza estaba al borde del colapso. Finalmente llegó el día del juicio final. Holmes y Prior estaban uno al lado del otro en el puente de la buque insignia, frente a un mar de rostros abiertos, sus expresiones una mezcla de sospecha y curiosidad. Con un guiño a su equipo, Holmes activó la transmisión, su voz resonó en todo el barco y más allá. A cada barco de la armada. Gente de la flota Ullen, comenzó su voz firme y tranquila, les han mentido esclavizados, pero hoy les ofrecemos la verdad y una oportunidad de libertad. La evidencia inundó las pantallas, documentos, videos, testimonios de razas subyugadas, todos revelando la verdadera naturaleza de la élite Annen. El puente estalló en caos, gritos de ira e incredulidad llenando el aire. Los guardias levantaron sus armas, inseguros hacia dónde apuntar su lealtad, divididos entre la élite a la que habían servido durante generaciones y la verdad ahora expuesta ante ellos. Prior dio un paso adelante, su voz atravesando la guarida como una espada. Soy uno de ustedes, declaró, su voz llena de convicción. He servido a la élite fielmente, pero no más. Hoy reclamamos nuestra libertad. La nave se estremeció cuando las explosiones sacudieron sectores distantes, alarmas sonando en la pantalla táctica. Los hogares observaron cómo las facciones rebeldes tomaban el control de los sistemas clave en toda la flota para la Tierra. Por la libertad, Holmes gritó mientras se escondía, mientras las armas de energía cobraban vida. La batalla se desató en los pasillos de la nave insignia. Holmes y Prior lucharon espalda con espalda contra humanos y Anol, unidos contra las fuerzas de élite. Los gritos y el fuego de las armas resonaron en la nave mientras el levantamiento se extendía como un reguero de pólvora. Las horas pasaron en una confusión de combate y caos. Cuando finalmente se asentó el polvo, Holmes y Prior se mantuvieron victoriosos en el puente, rodeados de rebeldes que vitoreaban. La élite anulana estaba encadenada. Su reinado de opresión estaba llegando a su fin. En los días que siguieron, un nuevo orden tomó forma. Los representantes de cada raza subyugada se reunieron para formar un gobierno de coalición decidido a construir un futuro libre de tiranía. Prior, respetado por todos por su papel en el levantamiento, surgió como un líder clave. Su voz tenía peso en el nuevo consejo. Holmes observó con orgullo cómo los humanos y los Anol trabajaban juntos para forjar un nuevo futuro, pero incluso mientras celebraban su victoria, sabía que los esperaban desafíos mayores. La galaxia estaba observando, y no todos darían la bienvenida a este nuevo equilibrio de poder. Mientras Holmes se preparaba para regresar a la Tierra, Prior se acercó a él con expresión seria. Hemos ganado una gran victoria, dijo el Anolina, su voz pesada con el peso de la responsabilidad, pero nuestro trabajo no está cerca del final. Holmes asintió con su expresión sombría pero determinada. Entonces enfrentaremos lo que venga juntos como aliados y amigos. Se tomaron de la mano, humanos y Annen, listos para guiar a su gente hacia un futuro incierto pero esperanzador. La celebración de su victoria duró poco. Holmes se sentó en el centro de comando de la nave insignia anulana, sus ojos fijos en la pantalla holográfica. Frente a él, un mar de puntos rojos pululaban hacia su posición, cada uno representando una nave de guerra sarsana. Vienen, dijo Prior con la voz tensa por la tensión mientras estudiaba la flota entrante. Los sartianos vieron a la recién formada alianza como una presa fácil y débil para su conquista. Los agujeros asintieron con tristeza, su mente acelerada mientras formulaba un plan. Necesitamos aliados rápido, dijo con la voz llena de urgencia. Los próximos días fueron un torbellino de diplomacia frenética, mientras Holmes se comunicaba con las Naciones Unidas a través de un enlace subespacial. Sus palabras resonaron en el salón de la Asamblea General. Damas y
Caballeros, comenzó su voz firme, a pesar de lo que está en juego, la Tierra ya no está sola en el universo, tenemos la oportunidad de forjar una alianza que podría asegurar nuestro lugar entre las estrellas, pero debemos actuar ahora. Murmullos ondearon por la asamblea, el peso de la decisión evidente en los rostros de los delegados. Una mujer de rostro severo se puso de pie, su voz llena de escepticismo. ¿Y en qué de los Ulen podemos confiar aquellos que una vez buscaron conquistarnos? Holmes hizo un gesto a Prior, que dio un paso adelante, su voz resuelto: no somos los opresores que una vez fuimos, buscamos la redención y una oportunidad de estar al lado de la humanidad como iguales. El debate se prolongó durante horas, pero al final la Tierra acordó unirse a la alianza. Se reunió una fuerza de tarea conjunta, una tripulación heterogénea de humanos y Anen apiñados en naves que hace apenas unas semanas habían estado en lados opuestos de una guerra mientras se dirigían a la inmensidad del espacio. Holmes no pudo evitar sentir una punzada de duda: ¿podría esta frágil alianza realmente resistir contra el poder de los Sartans? Su primera parada fue un mundo desolado en los márgenes del antiguo espacio anulano. Los Seroi, una vez orgullosos y poderosos, ahora están apiñados en búnkeres subterráneos. Sus ciudades se redujeron a escombros por siglos de opresión y frío. Cuando Holmes y Prior salieron de su nave, se encontraron con una lluvia de armas de energía. «Esperen», gritó Holmes con las manos levantadas en un gesto de paz, «venimos en paz». Un anciano Seroi emergió. Su piel cristalina brillaba en la tenue luz. «Paz», escupió, su voz llena de desprecio por parte de los Anolina y sus perros falderos humanos. «No creo». Holmes dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero urgente. «Los Sartans están llegando. Les harán lo que los Ulans una vez hicieron, pero 100 veces peor. Estamos aquí para ofrecerles una oportunidad de contraatacar». Los ojos del anciano se entrecerraron. La sospecha estaba grabada en cada línea de su rostro. ¿Y por qué deberíamos creerles? Holmes miró a Prior, quien cayó de rodillas. Su voz se llenó de con sinceridad: estoy aquí para pedirte perdón por todo lo que mi gente ha hecho. El silencio se alargó tenso e incierto, luego lentamente el anciano asintió: muy bien, te escucharemos, pero incluso mientras aseguraban la lealtad del Zero, el desastre golpeó la Tierra, y la flota de vanguardia salió del hiperespacio. Sus armas ardían mientras atacaban a la incipiente alianza. La flota harapienta se apresuró a responder, naves que se elevaban desde la superficie del planeta en un intento desesperado por enfrentarse a los atacantes. Holmes se encontró en el puente de un crucero Zero y ladrando órdenes mientras rayos de energía atravesaban el espacio. Prior comandó al contingente, su voz firme, sobre los Cals, mientras dirigía sus fuerzas. La batalla se prolongó durante horas, una danza caótica de luz y destrucción. Holmes observó con horror cómo nave tras nave desaparecían de la existencia, vidas extinguidas en un instante. Luego un grito de dolor atravesó a los Cals. «Prior», Holmes gritó, su voz llena de desesperación. «¿Qué está pasando?» «Me han dado», fue la respuesta de Ragged, el sonido de alarma sonando de fondo. Ulbricht, perdiendo atmósfera. La mente de Holmes corría mientras sopesaba sus opciones. Estaban ganando la batalla, pero ¿a qué costo? Podía ordenar una misión de rescate para Prior, pero significaría desviar fuerzas cruciales de la línea del frente. Con el corazón apesadumbrado, Holmes tomó su decisión. «Aguanta, viejo amigo», dijo, su voz ahogada por la emoción, «te sacaremos de ahí tan pronto como podamos». La batalla continuó, y cuando la última nave sarsana finalmente dio media vuelta y huyó, Holmes no sintió alegría por su victoria. Corrió hacia la nave de Prior rezando para que no fuera demasiado tarde. Encontraron al comandante Ulan, apenas aferrándose a la vida, su cuerpo golpeado y roto, mientras los médicos lo llevaban rápidamente a la cápsula de estasis más cercana. Holmes agarró la mano de su amigo. «Quédate conmigo», susurró, su voz llena de desesperación. «Aún no hemos terminado con la vida de Prior colgando de un hilo». Holmes empujó la flota hacia adelante. Habían ganado una batalla, pero la guerra recién comenzaba. Su siguiente parada era el Imperio Eliano, una raza de guerreros cuyo apoyo podría inclinar la balanza. La balanza se puso a su favor mientras se acercaban al espacio. Elan Holmes se paró frente a los líderes reunidos de su frágil Alliance, su voz llena de determinación: «Lo que hagamos aquí determinará el destino no solo de nuestros mundos, sino de innumerables otros. No podemos fallarle al mundo natal». Aureliano se alzaba ante ellos como una joya brillante en la oscuridad del espacio. Mientras se preparaban para hacer contacto, Holmes solo podía esperar que sus palabras fueran suficientes para influir en estos orgullosos guerreros hacia su causa. El destino de la humanidad y todas las especies alienígenas con las que se habían aliado pendía de un hilo, y el tiempo se acababa. La sala de guerra de la Alianza zumbaba de actividad mientras Joseph Holmes examinaba los mapas estelares holográficos. Los técnicos de Seroi trabajaban junto a los ingenieros humanos, sus dedos cristalinos bailando sobre los paneles de control. Los estrategas Wallon debatían tácticas, sus voces resonaban en las paredes de metal. Holmes se frotó los ojos, la fatiga grabada en su rostro. «Antes de saber cuál era el estado de nuestros exploradores avanzados, el comandante Annen caminó al lado de Holmes. Sus movimientos eran fluidos a pesar de su reciente recuperación, y han detectado la flota Sarthan. Joseph, están avanzando más rápido de lo que esperábamos». Holmes asintió con la mirada fija en el foco.
Entonces nos movemos ahora. Iniciamos la operación ataque de sombra. Las alarmas sonaron por toda la flota aliada mientras los transbordadores furtivos, camuflados con tecnología Zeroy, se preparaban para sus misiones. Holmes abordó el transbordador líder revisando su equipo una última vez. Recuerda tocado su equipo una mezcla de humanos, Ulin y Zeroy. Nuestro objetivo es interrumpir sus líneas de suministro. Entramos, colocamos las cargas y salimos sin heroísmos. El transbordador se deslizó silenciosamente a través del espacio. Su campo de camuflaje lo hacía invisible a los sensores. Sarthan se acercaron a un enorme astillero Sarthan. Sus estructuras esqueléticas se extendían por kilómetros. Atracando en 30 segundos, el piloto anunció. Holmes sintió la familiar oleada de adrenalina cuando el transbordador se enganchó al casco exterior del astillero. Cortaron el metal, creando un punto de entrada y el equipo se movió rápidamente a través de corredores poco iluminados, colocando cargas explosivas en puntos estructurales clave. Holmes revisó su computadora de muñeca, rastreando su progreso. 60% completado. Susurró. Déjennos acelerar el ritmo. De repente, las alarmas sonaron, y un escuadrón de guerreros Sarthan dobló la esquina. Sus kits, armadura reluciente en las luces de emergencia. ¡Cúbrete!, gritó Holmes, lanzándose detrás de una caja de metal mientras los rayos de energía pasaban silbando. El aire estaba lleno de fuego de armas y el olor acre del ozono. El equipo de Holmes contraatacó con su diverso armamento, tomando a los Sarthans con la guardia baja, pero más soldados enemigos se unieron en su número. Una abrumadora retirada hacia el punto de extracción, ordenó Holmes. Proporcionar fuego de cobertura mientras su equipo se retiraba. Sintió un dolor punzante en su pierna cuando un rayo de energía lo rozó, tropezando cuando vio a su equipo llegar al transbordador. El alivio lo invadió rápidamente, reemplazado por miedo cuando una granada aturdidora rodó hasta sus pies. Vaya, se deslizó